Y bueno, pues estamos aquí en Tlaxcala, es nuestra primera vez. He estado lo más cerca de ustedes, ha sido Puebla, vengo por lo menos unas 2 veces al año a Puebla. Me gusta mucho también asistir allá con los pastores Alonso a sus congresos. Y bueno, recibí la invitación, es un honor, el honor es para mí, no tomo en poco nunca estar en ningún lado. Finalmente estamos ministrando al cuerpo de Cristo y eso nos llena pues de gusto y también de un temor muy reverente, sabiendo que pues pidiéndole al Señor, Señor, que nuestras motivaciones sean las correctas, que tú nos uses, que seamos un instrumento tuyo, porque al final del camino no somos más que eso, un instrumento, ¿verdad?, de lo que Él quiere ser. Bueno, pues el cuerpo de Cristo, yo quiero seguir hablando, al ver la respuesta de la primera, creo que era algo que tenía que tomar también en esta reunión. Y pues qué interesante, mira, yo quiero que voltees a ver quién tienes a un lado, qué tienes al otro lado, qué tienes enfrente, qué tienes atrás. Todos ellos son tus hermanos en Cristo. No tenemos tal vez el mismo ADN humano, pero sí tenemos el mismo ADN espiritual. La sangre de Cristo corre por nosotros porque fue a través de la cual fuimos comprados y es la que nos hizo una familia. Así es, y bueno, pues así es, estábamos, iba a platicar otra historia de estando como familia, yo creo que por algo se me olvidó, pero voy a platicar. Bueno, estando el día de ayer fuimos a comer un dietético pozole, delicioso. Hay pozole blanco, yo pensé que nada más en Guerrero había pozole blanco, pero también aquí, con carne de puerco, muy rico, una carne asada. Para los que no han comido ya les estoy dando hambre, pero bueno, concéntrate aquí, ¿ok? Y pues estuvimos ahí, estuvieron los pastores de Apizaco, estuvieron los pastores Garvey, y estuvieron también los pastores de Apizaco, y en verdad llegando ahí al cuarto donde estábamos descansando, me quedé pensando cómo es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? No nos tenemos que conocer mucho para sentirnos a gusto, porque es nuestra familia. Y esa es la realidad, el cuerpo de Cristo se llega a ser, para los que ya están integrados aquí en la iglesia, se dan cuenta que es cierto. Pues con nuestros amigos cercanos se convierte la gente de la iglesia, y dice la palabra que aún hay mejor un amigo cercano que un hermano lejano. Por lo que me puedo dar cuenta, aquí pues la población es más local, pero por ejemplo en el caso de Querétaro, mucha gente llegamos de otras ciudades o de otros estados, o aún hay gente de otros países, y la iglesia se convierte en una parte muy importante de la vida de todos los que formamos parte de la iglesia, porque es nuestra familia. Y pasamos en este último mes, nos ha tocado pues acompañar pues en duelo a familias que han perdido seres muy queridos, y yo puedo ver la expresión del cuerpo de Cristo en cuanto al empatizar, ¿verdad?, a estar acompañándonos en estos tiempos. Así que yo quiero hablar de esto el día de hoy, sobre el poder que tiene la iglesia. Y tú y yo somos la iglesia, es lo que dice la palabra. Bueno, tenemos la costumbre de decir vamos a la iglesia, pero realmente vamos al edificio que hospeda la iglesia, porque la iglesia, hazle así, la iglesia soy yo, tú eres la iglesia. Y este cuerpo, esta iglesia, tiene características muy especiales. Así que dicho de otra manera, la gente que estamos aquí somos gente VIP. Somos gente, en inglés es very, bueno, yo es que aquí están los pastores que hablan inglés y me intimidan, very important people. Gente muy importante, se quiere decir VIP, así somos el pueblo de Dios, somos gente muy importante. Y no porque seamos argentinos y nos sentamos mucho. No hay ningún argentino por aquí, por cierto.
No, antes podemos seguir hablando de ellos. sin ninguna preocupación. Okay. No, es que luego a mí se me olvida, en la iglesia hay una mujer que es argentina, y cuando hablo de los argentinos, santo Dios. Bueno, como un día estaba hablando de San Juan del Río, y estaba expresando mi manera de verla, y cuando estaba una mujer de San Juan del Río, le digo, no, San Juan del Río es hermoso, hermoso. Porque no es muy bonito, honestamente, pero Dios ama a los de San Juan del Río también. Ok, entonces, bueno, pues la iglesia es algo muy importante. Realmente yo creo que, ¿por qué me gusta de repente tomar conciencia de estos puntos? Porque venimos de un trasfondo religioso, casi todos los mexicanos venimos de ver a la iglesia. De hecho, en aquel entonces pues ibas a misa de 7 o a misa de 6, a misa, yo no me acuerdo de cuántas eran, ¿verdad? Y a veces no ibas ni a la misma, ibas a la que te quedaba más cerca o la que era más corta, según se acomodaba. Pero cuando llegamos a Cristo, el ser parte del cuerpo de Cristo es algo muy importante, y voy a explicarte por qué. Así que este grupo que estamos aquí sentados, somos gente en verdad muy importante, y ya fuera de broma, realmente somos muy importantes, porque este cuerpo tiene capacidad creativa, tiene capacidad de libertad, tiene capacidad de restauración, tiene tantas cosas, pero más que todo somos gente muy especial, porque simple y sencillamente somos la iglesia de Cristo, y Cristo un día va a llegar por su iglesia. Ya no va a venir como un humilde carpintero, ya no va a llegar, ya no lo van a vituperar, sino al contrario, va a venir a la batalla del Armagedón, y va a venir por su iglesia, por una iglesia triunfante, por una iglesia gloriosa, sin arrugas y sin manchas. Y sabes, ahorita estamos una iglesia local de Tlaxcala, pero cuando Él venga estará la iglesia mundial ascendiendo con Él, y estaremos celebrando las bodas del Cordero. Estaremos celebrando las bodas del Cordero. Por eso es importante de repente tomarnos un tiempo y reflexionar qué es la iglesia, para no sucumbir a la tentación de verla de una manera religiosa, sino verla realmente como es. Evidentemente la iglesia funciona como un hospital, porque llegamos heridos. ¿Quién llegó herido aquí? ¿Quién llegó fracasado, rechazado, decepcionado? Así llegamos. Jesús dijo, he venido por los enfermos, porque los sanos no tienen necesidad de médico. Y bueno, evidentemente todos estamos enfermos sin Cristo. La única diferencia de este grupo es que todos los que estamos aquí tuvimos, por la gracia de la voz del Espíritu Santo, la oportunidad de reconocer que necesitamos al médico divino. Entonces, esas son, así que la iglesia, si me regalan un vasito, una botellita de agua, perdón. La iglesia es un hospital. Funciona como un hospital. Llegamos todos heridos, ¿verdad? La iglesia también es un cuartel. La palabra dice que somos el ejército de Dios. Vemos en Efesios 6, donde dice, gracias, donde dice en Efesios 6 que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de los lugares celestes, y contra huestes de maldad. Entonces nosotros somos un ejército que representa al Señor aquí en esta tierra. En el Antiguo Testamento, entre Malaquías y Mateo, hubo 400 años de silencio donde no hubo profetas. Pero desde el inicio, desde Génesis hasta que la venida del Señor Jesucristo, el diablo le robó la autoridad al hombre, a la mujer, le robó los privilegios que tenía de parte de Dios, y Jesús vino a recuperar lo que se había perdido. Jesús vino a traer una restauración para todo aquel que quisiera acercarse a Él. Así que estamos empezando como iglesia con un mandato de parte de Dios. Vemos, por ejemplo, el Señor Jesucristo en su ministerio hizo declaraciones muy importantes sobre la iglesia.
una de las declaraciones de las primeras ocasiones, o la primera ocasión que el Señor Jesucristo habla sobre la iglesia como tal, es en Mateo 16. Estando el Señor ministrando, sale con sus discípulos, está caminando con ellos y les dice, bueno, pues ahora sí, chavos, ¿qué dice la gente que soy yo? Porque si tú conoces el área donde Jesús ministró, pues no son muchos kilómetros, las ciudades están muy cerca una de otra, Galilea, Jerusalén, realmente iban ellos, Jesús iba caminando, iba ministrando, salía de una ciudad a otra, la gente oía lo que Jesús hacía, causaba conmoción, expectación, la gente se movía de una ciudad a otra para oírlo ministrar, y dice que ministraba como quien tiene autoridad. Yo me imagino al Señor Jesús ministrando. Qué privilegio tan grande, ¿verdad? Verlo en ese momento. Y en una de esas, pero había 12 que eran escogidos para caminar con él, para ser discipulados, y llega un momento donde se toman un momento y el Señor Jesús les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y les dice, bueno, pues empiezan a contestarle los discípulos, unos dicen que eres tal profeta, otros dicen que eres tal otro profeta, y Pedro, bueno, pues Pedro, ¿cómo nos identificamos con Pedro, verdad? Muchas veces. Y Pedro luego bajo la revelación divina dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y voltea a Jesús y le dice, Pedro, bienaventurado eres. Porque lo que me acabas de contestar no salió, y eso estoy yo infiriendo el diálogo, y yo lo puedo inferir porque yo estoy predicando. Entonces Jesús le dijo, pues lo que tú me acabas de contestar no salió de tu cosecha, sino que mi Padre te lo reveló. Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, yo soy el Salvador del mundo. Y hace otra declaración, y sobre esta roca, o sea, sobre mí, mi iglesia está fundamentada en mí. ¿Y por qué dice esto primero? Porque después sigue otra declaración que es profética, pero que por la respuesta primera que da Jesús, da una seguridad de esta profecía. Dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán. Entonces les estaba hablando proféticamente algo que tal vez en su momento no entendían. Esa es la realidad. En su momento yo creo que ellos no tenían ni idea de las palabras que estaba diciendo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo estaba diciendo proféticamente, yo voy a establecer mi iglesia y el infierno tratará de derribar mi iglesia, pero no tendrá éxito porque mi iglesia no es sostenida por sabiduría humana ni poder humana, sino mi iglesia es sostenida por mí mismo. Yo soy el fundamento. Y vemos otro pasaje, por ejemplo, vemos cuando Juan el Bautista le manda a preguntar al Señor Jesucristo, él ya estaba encarcelado, estaba a punto de ser decapitado, y le manda a preguntar al Señor Jesucristo, ¿tú eres el que habría de venir? Y el Señor Jesucristo le manda con el mensajero una respuesta, dile a Juan el Bautista que los endemoniados son liberados, que los enfermos son sanados. Dicho de una manera indirecta, estaba diciendo, sí soy yo. Y cuando termina de declarar esto, voltea y le dice a la gente que estaba alrededor, y de cierto les digo, 2 declaraciones, cualquiera de ustedes, el más pequeño es mayor que Juan el Bautista, porque en aquel entonces Juan el Bautista era admirado, era un profeta, el último de la orden del Antiguo Testamento. Era reconocido por la gente, pues ustedes lo admiran, pero ustedes que ahora estarán en el nuevo pacto, cualquiera de ustedes es mayor que Juan el Bautista. Eso nos empieza a explicar la importancia que tiene este grupo. Y luego hace otra declaración, y el reino de los cielos sufre violencia, y solamente los violentos la arrebatan. Estaba hablando de esa guerra espiritual que habló en Mateo 16. Por eso vemos que la iglesia también es un cuartel.
Aquí nos congregamos el ejército de Dios y esta iglesia en especial, el Señor pone líderes para ir al frente, están los pastores, el Señor les habla de las estrategias para invadir esta ciudad, para invadir este estado, para invadir todo lugar donde Dios les haya dado autoridad a ellos como cabeza aquí en la iglesia, humanamente hablando, de parte de Dios. Así que la iglesia es un hospital, la iglesia es un cuartel, la iglesia es un centro de capacitación. Vemos, estaba entrando hoy en la mañana y hay clínica de una cosa y clínica de otra cosa y clínica. Todo esto es para capacitarte, para ayudarte, hay instrucción, hay un grupo de profetas, están siendo enseñados. La iglesia es un centro de capacitación también. Así que la iglesia cumple muchas funciones, es un centro de restauración. Por eso Dios declaró por quién está formada, qué ADN tenemos. Tenemos el ADN de Dios. Dice, más en primera de Pedro 2:9, más vosotros sois real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por lo menos 3 posiciones: real sacerdocio, linaje escogido. Y miren, yo veía cuando estaba chica, veía unas revistas. Mi papá tenía una peluquería y el peluquero tenía ahí en medio, tenía revistas, y una de las revistas que tenía eran unas de esas revistas Hola, donde veías a la reina de España casando a las princesas y veías a la princesa de no sé dónde casándose con el conde y pues tú lo veías así, a la realeza. Pues sabes, ahora tú y yo somos la realeza de parte de Dios. Esa es una realidad. Somos real linaje escogido, nación santa. ¿Quién es el dueño de la iglesia? Dice, pueblo adquirido ¿por quién? Por Dios. Él es el dueño. ¿Cuál es la función? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuáles serían las virtudes que te viene a la mente que Dios tiene? Tiene muchísimos. Admirable, consejero, torre fuerte, proveedor, sol de justicia, principio, fin, omnisciente, omnipresente, omnipotente. Es todas las virtudes, misericordioso, amoroso, paciente. Bueno, todas las virtudes para la iglesia está puesta como comisión para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Ahora, ¿cómo? ¿Para anunciar leyéndoselas? No. Para anunciarlas a través de nuestra vida, de nuestro testimonio. Esta es otra predicación, ese es el poder del testimonio. Ese es el poder del testimonio. Así que esto nos da mucha luz porque nos da el origen, naturaleza y características de la iglesia de Cristo. La vemos nombrada de muchas maneras, la vemos como la Grey de los santos, la novia de Cristo, la esposa de Cristo que va a ser cuando venga el Cordero, la Grey de los santos, monte de Sión, labranza de Dios, ciudad de Dios, pueblo de Dios. Pero sea como la identificamos, lo importante es entender la importancia y el poder indiscutible que tiene la iglesia de Cristo, y esta importancia y este poder lo tenemos tú y yo. ¿Y por qué me gusta hacer hincapié en esto? Mira, los pueblos, cada pueblo tiene características y las características son marcadas por su cultura y la cultura es desarrollada por su pasado. Ahora en Cristo tenemos una nueva cultura, tenemos la cultura del reino. Pero dentro de las cosas que tenemos que derribar en nuestra mente es la cultura. Y la cultura latina fuimos un pueblo conquistado. Y eso es una de las cosas que el Señor tiene que derribar en nuestra alma y tener una mentalidad de reino, una mentalidad de conquista. Por eso es importante hacerte ver, por eso eres real sacerdocio. Dios te adquirió, Dios te nombró. Dios nos hizo parte de su familia para representarlo en esta tierra. Así que tenemos una importancia y poder que es indiscutible
Y nadie puede anular esa importancia, ese poder. La única persona que pudiera eclipsar esa importancia y ese poder somos tú y yo, porque no lo entendemos. Porque mientras no lo entendamos, no vamos a asumir esa posición ni esa actitud. Miren, yo me acuerdo, cuando alguien sabe lo que es, actúa de una manera diferente. Yo me acuerdo mis nietas, por ejemplo. Yo estaba arriba, mi oficina en aquel entonces estaba arriba y al entrar en la oficina había un closet del lado izquierdo donde yo tenía en la parte de abajo un frigobar y estaban jugos pues a mis nietas les gustaban los jugos de naranja, yo no tomo casi jugos porque tiene mucho azúcar, agua, refrescos, chocolates que me regalaban, ahí los tenía guardados. Y al lado, antes de entrar, estaba el cunero. Y el cunero, entre semana, todos los chiquillos, hijos de líderes y mis nietas iban a jugar al cunero. Entonces yo estaba en consejería y nada más oía la puerta abriéndose, ¿no? Y una carita de Sofía, no te preocupes, abuela, todo bien. Y empezaba, ¿quién quiere refresco? ¿Quién quiere chocolates? Ella era su refrigerador. Ella despachaba a todos sus amigos porque ella tenía la vara alta, eran los refrescos de la abuela y todo lo que es de la abuela era de ella. Y a veces la regañaban y le decían, levanta tus cosas porque ¿qué no sabes quiénes son mis abuelos? Si así fuéramos tú y yo, ¿qué no sabes quiénes somos nosotros? ¿No sabes? Déjame decirte, real sacerdocio, linaje del Cordero. Así es como funciona, así debemos de ser, así es. Así que tiene una importancia porque tiene un poder de influencia y de transformación, primeramente para los que estamos aquí. Recibimos a Cristo, nos injertamos al cuerpo de Cristo. El Señor siempre en la Biblia va a hablar de la iglesia, en algunas ocasiones va a hablar de la iglesia universal, o sea, de toda la iglesia, no de la denominación universal, aclaro, sino la iglesia de todo el mundo, pero a quien hace mucha referencia es la iglesia local, por la importancia que tiene, por la capacidad de transformar las vidas. La iglesia tiene una capacidad de transformación y de influencia que provoca por lo menos a dos grupos, a los que estamos aquí adentro y a los que están allá afuera. Romanos dice, el mundo está gimiendo por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Pero primero tenemos que ser transformados aquí adentro. Aquí adentro tenemos que manifestar la gloria de Dios. Por eso Jesús constantemente decía, que sean uno, Señor, que se amen unos a los otros, porque Él sabía que cuando eso se amalgamara aquí adentro, entonces el poder de influencia y de invadir el reino de las tinieblas que está allá afuera iba a ser imparable. La iglesia tiene un poder y cuando veo esto entiendo entonces por qué hay tanto ataque en contra de la iglesia. Hay un ataque real. Yo en verdad no me he sentado a hablar con los pastores, ni me han hablado nada, pero es la vida de la iglesia, de todas las iglesias, y no lo veo en un sentido de derrota, sino simplemente en un estado de conciencia. Hay un ataque real, no le doy más importancia, pero no puedo ignorarlo. Porque el diablo sabe el poder de influencia y de autoridad que tenemos y él tratará de minar ese poder y esa influencia. Y muchas veces pensamos, el enemigo viene de afuera. No, el enemigo muchas veces se infiltra. Casi siempre. El diablo va a tratar de atacar la iglesia aquí adentro. Por eso es importante entender la importancia, entender qué tenemos, la capacidad, y si no lo entendemos, entonces le abrimos la puerta al diablo. Así que cuando veo esto y entiendo que hay tanto ataque, entiendo por qué el Señor dijo, miren, va a haber ataque, no lo ignoren, nada más tengan una certeza, las puertas del Hades no van a prevalecer. Ese es el equilibrio, ese es el equilibrio. La iglesia tiene una representación universal y una representación local como la que es aquí.
Jesús declaró proféticamente a lo que íbamos a enfrentar, pero también declaró el triunfo, porque sabes, ese ataque no es un partido de las Chivas con el América, donde el América siempre gana. Ese ataque es una batalla que ya fue ganada en la cruz. Es una batalla ya ganada. Entonces, podemos decir que este grupo de personas somos sumamente importantes. Sus funcionamientos, por lo tanto, y sus cuidados internos son muy importantes también. Hay que cuidarlos, hay que cultivar su funcionamiento y su cuidado. La base de la iglesia, el ADN principal de la iglesia es el ADN de Dios, y Dios es principalmente amor. Así que la característica predominante y principal en la iglesia es el amor que hemos recibido de Él y el amor que podemos dar a todos los que estamos aquí adentro primeramente. Gálatas 6 dice, no te canses de hacer el bien, porque a tu tiempo segarás si no desmayas, si no te das por vencido. Y dice, y primeramente a los de la familia de la fe. Qué interesante, ¿no? Ni siquiera dice, y primeramente a los de tu familia, dice, y primeramente a los de la familia de la fe. Qué interesante. No te canses de hacer el bien, y primeramente a los de la familia de la fe. Qué interesante. Es por algo será. Así que podemos entonces ver que este ADN es amor, amor que recibimos de Él y ahora podemos dar. Por eso dice que hay amigo más cercano que el hermano lejano. ¿Y esto es por qué? Porque Él nos da el amor, quiere que nos demos amor, porque sabe que como seres humanos nos puso la necesidad inherente de ser amados. Por eso, papás que están aquí, traigan a sus hijos adolescentes, tráiganlos siempre. Pero los jóvenes en la adolescencia están en una necesidad de aceptación muy grande por la transición en la que están. Y si ellos no encuentran un grupo sano, y sobre todo la iglesia, que les brinde esa aceptación, ese lugar de pertenencia, lo van a encontrar allá afuera. Por eso es importante. El Señor nos hizo con la necesidad de ser amados y también nos hizo con la necesidad de pertenecer. Necesitamos pertenecer. Por eso la gente está tan preocupada del qué dirán, porque quiere pertenecer a la sociedad, quiere pertenecer en su trabajo, y muchas veces se ceden principios con tal de pertenecer a algo. Así, esa es una necesidad que Dios nos puso. Por eso yo creo que una de las razones de ser de la iglesia es crear, además de todo lo que he dicho, es crear un lugar donde tú puedes pertenecer a. Por eso qué importante ser cuidadosos y no juzgar a la gente que llega. La gente llega con problemas como llegamos tú y yo, y a veces hay algunos problemas que no se notan, pero pueden ser más peligrosos. Así que es un lugar de pertenencia. Este es un lugar donde debe de haber, yo sé que lo hay, y simplemente estoy recalcando las características. Es un lugar donde se da amor y donde se da aceptación, porque todos llegamos con la necesidad de ser aceptados. Se da la pertenencia, se da amor. Así que esta interacción de amor que se desarrolla dentro de la iglesia tendrá un efecto sanador, liberador y de empoderamiento para todos sus miembros. Evidentemente, pues llegamos enfermos, estamos siendo restaurados todos, ninguno somos perfectos, ni usted, pastora, ni yo. Y se lo puedes preguntar a la gente que convive cerca de mí. Todavía tiene muchas oportunidades, áreas de oportunidad del Señor. Evidentemente entiendo, el Señor pone ministerios de gobierno, y no porque el Señor tenga áreas de oportunidad le vamos a faltar al respeto, ¿verdad? Este es otro tema. Pero aquí el Señor nos dice que
pues por ser esto a veces va a haber desilusiones, hay gente que te va a desilusionar. Pues sí es cierto, ni para qué te engaño. Va a haber gente que te va a defraudar de vez en cuando, así es, donde está el ser humano, así sucede. Pero si a nuestro ADN es el amor, dice que el amor todo lo sufre. Y pasa por alto la ofensa. A lo mejor, bueno, habrá ciertas, hay que acudir al liderazgo en ayuda. Pero el amor puede pasar por alto muchas cosas. ¿Cómo nos amamos? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo es la expresión de ese amor? Pues sirviéndonos. ¿Sabes? Hay gente que ahorita está atendiendo a tus niños en la escuela dominical. Mientras tú estás aquí cómodamente recibiendo una palabra, teniendo la oportunidad de adorar al Señor, hay gente que por todo el año sirve ahí. Y se pierden congresos. Tú puedes estar aquí escuchando la palabra, estar en los tiempos proféticos, estar en los tiempos gloriosos, y ellos están ahí por amor a Dios y por consecuencia por amor a ti. Están sirviendo, están en la tierra, están en el sol, están en la lluvia. Yo no sé aquí, bro, pero en todos lados está el ser humano. A mis edecanes hay veces que nada más veo que los líderes ya los están ministrando porque llegó alguien nuevo, dolido, enojado. Llegó alguien, como decía Lucy Sánchez, alguien que está tan herido que es como una llaga completa, que donde le tocan le duele, ¿verdad? Y llega y algo no le gusta de lo que dijeron y ya se le puso al brinco o ya ofendió a un edecán y tienen que tragar saliva y lloran y al otro día ya están otra vez ahí. ¿Por qué es? Pues por amor. Estos jóvenes tuvieron que ensayar, pudieron haber sido al cine, al café, con los amigos. Pero están aquí desde la mañana. Dale un aplauso, claro que sí. Así que el amor se muestra sirviéndonos unos a otros. Ayer hubo mujeres, estuvieron sirviendo, pues yo veía el plato, dije, pero este plato, ¿cuántas horas de trabajo llevó? ¿Quién fue a comprar la carne? ¿Quién la molió? ¿Quién la preparó? ¿Quién la horneó? ¿Quién la partió? ¿Quién la está sirviendo? El amor se expresa a través del servicio, a través del dar unos para otros. Yo siempre les digo, es imposible amar sin dar. Punto. No existe. No existe el punto. Entonces damos nuestro servicio, damos nuestros recursos, damos nuestro tiempo, damos nuestro descanso, porque el ADN de la iglesia es el amor. Esa es nuestra motivación. Entonces, entendiendo esto, tenemos que amar la iglesia, celebrar ser parte de la iglesia y cuidar la iglesia. Tenemos que tomar decisiones de cuidarla, perteneciendo a ella, para poder ser parte de lo que Dios está haciendo. Tenemos que tener la costumbre de no dejar de congregarnos, porque sabes, la iglesia te da una protección. Cuando tú te separas y tú te distancias, y yo quiero decirte, no es tu caso, pero por si te llega a pasar, generalmente cuando nos sentimos ofendidos nos retraímos un poco, ¿no? Pídele al Señor que el amor de Dios te haga pasar por alto la ofensa. No te separes del cuerpo de Cristo, dice la palabra, no dejando de congregarnos como unos tienen por costumbre. Y no es por pasar lista, es por todo lo que ya te dije que sucede cuando estamos dentro del cuerpo de Cristo. Tenemos que tomar una decisión para cuidarla, y una decisión muy importante que yo quiero invitarte, tú tienes que tomar. Hay mucha gente involucrada, veo que esta es una iglesia viva, una iglesia activa, una iglesia donde muchos sirven, pero si tú todavía no te has animado a servir, a involucrarte, yo quiero animarte a que pases de ser espectador a ser miembro. Miren, en Querétaro hay ministerios que había hace muchos años una película, creo que era de Pedro Infante, que decía, ya llegué vieja, ya me voy vieja,
¿Alguien la vio alguna vez? ¿Verdad? Y era, no sé, creo que era, no sé, tenía varios oficios, ¿verdad? Se vestía de uno y salía y luego regresaba. Hay ministerios que están como ese, ya llegué vieja, ya me voy vieja, porque son los que sirven, son los que cantan, son los que predican, son los que enseñan. Digo, qué barbaridad, hay gente que los releve. Así que te necesitan que te involucres, y para involucrarse se tiene que tomar una decisión, dejar de ser espectador. ¿Alguien ha ido a algún estadio a ver el fútbol o algún partido de algo o no sé qué? Un concierto. Bueno, hay dos personas, hay dos grupos de gente, los que están en la cancha y los que están en las gradas. Y el que muchas veces sabe más es el que está en las gradas. Pero qué bruto, así no se hace. No debiste haber corrido así, la cabeceada no era así, era así. Pero el que se está partiendo el queso es el que está allá adentro. No te dé miedo meterte a la cancha, ya te dije, la batalla ya fue ganada. A veces te tendré que prestar una caja de Kleenex para que llores, pero vas a salir adelante. A mí cuando me da la depre al respecto, renuncio, pero la hora ya otra vez me volví a contratar. El que tú te tomes la decisión a dejar de ser asistente y convertirte en miembro te hará crecer. No hay manera de crecer siendo espectador. No existe. Por eso dice, el maduro tiene los sentidos ejercitados. Y el músculo es a base de práctica. Así que los sentidos ejercitados es porque dejaste de ser asistente y te convertiste en miembro. Y esto va a ser una bendición para ti, porque el que crece siendo hijo de un rey, el príncipe que tú quieras está en la cuna, y mientras es un bebé, aunque pertenezca a la corona española, a la corona inglesa, ese bebé no puede hacer uso de sus privilegios por él mismo. No puede disponer de sus riquezas, no puede ejercer su autoridad. Ese bebé necesitan que le cambien el pañal, le cambien el mameluco, que lo bañen, aunque sea hijo de un rey. Así que el ser miembro te va a llevar a crecer, y el crecer te va a hacer poder empezar a hacer uso de esa autoridad que Dios te dio y empezar a recibir las bendiciones que Dios te ha dado. El escritor de Narnia hizo un comentario sobre que el mundo ha entendido más la importancia del concepto de miembros. Por eso ahora, por ejemplo, Costco, la membresía de Costco, la membresía de Sam's, la membresía de tal club, porque el miembro tiene privilegios. Y el Señor no se refiere a nosotros que somos un cuerpo, y cada uno de nosotros somos un miembro. Entendiendo todo esto, entonces entendemos que somos parte de una familia sumamente importante, la más importante y la protagonista gloriosa del final de los tiempos, cuando venga Cristo. Entonces tendríamos que cuidar algunos puntos aquí adentro. Tenemos que entender que no tenemos que aparentar nadie con todo. Dice la palabra que nos mostremos un amor no fingido. Desgraciadamente venimos de una sociedad donde la apariencia es muy importante y donde fingimos todo, ¿verdad? Un día un amigo le pregunté, oye, ¿cómo estás? Me dijo, ¿en fe o la neta?
Porque pensamos que espiritualidad es decir que siempre todo está bien. No siempre todo está bien, pero Dios está siempre con nosotros, que es muy diferente. Entonces, un amor no fingido. Ahora, ¿por qué podemos mostrarnos un amor no fingido? Porque ya todos los que estamos aquí entendemos muchas cosas. Y nuestra aceptación viene de Él. Nuestra transformación viene de Él. Tenemos que tener un espíritu de conciliación. Va a haber problemas, pero dice la palabra que hay dos espíritus reinando en este punto: el espíritu del anticristo, que es el que causa divisiones, contiendas, chismes, el que fractura, el que cercena el cuerpo del Cristo, y hay el espíritu de Dios que siempre será conciliador. A lo mejor habrá puntos muy extremos donde se habrá que tomar algunos cuidados, pero nunca para aniquilar a nadie. Seamos transparentes, seamos recíprocos. Nuestra actitud debe de ser de reciprocidad. No nada más recibas, da de tu tiempo. Comparte los talentos. Tú tienes talentos naturales, ellos tienen un talento en la música. Ellos lo están compartiendo. ¿Tú qué eres? Carpintero, ingeniero, doctor. ¿Qué eres? Tienes talentos. Para las manualidades, hace rato estaba viendo, la pastora me estaba dando unos dulces, ¿verdad? De mujeres que tienen el talento de cocinar. Trajeron, gracias, un ingeniero en alimentos. Es un talento, un don, una habilidad. Y ha bendecido a estas mujeres enseñándoles a hacer dulces. Seamos recíprocos. Es que yo no tengo nada que dar, yo no sé tanta Biblia. Lo que tienes en la mano es mucho. Lo que tienes es mucho. Sé recíproco. No solamente recibe, da. Seamos tolerantes. El tolerante es compasivo. Se identifica, pues así estuve yo alguna vez. Esas borradas yo también las hice alguna vez. Yo me acuerdo, tolerantes, cuando empecé a conocer de los dones del Espíritu Santo, yo no sabía que me movía en un don profético. Y mi mejor amiga que estaba a mi lado en aquel entonces, ella tenía un don de misericordia. Ella todos los mandaba al cielo y yo todos los mandaba al infierno. Y a lo largo de los años nos vemos y nos reímos, ¿verdad? Ni todos iban al cielo ni todos iban al infierno. Pero tuvimos que ser y hubo roces, porque me decía, es que para ti todo es negro o es blanco, no hay medios tonos. No, es que para ti todo el mundo está bien. Y hubo fricciones muy fuertes. Y tuvimos que aprender a tolerarnos y a entender que ninguna de las dos tenía la razón. Tenemos que ser compasivos, identificarnos, empáticos. Yo les comentaba en la otra ocasión, estoy poniendo en el staff, les estoy dando media hora para leer la Biblia todos los días. Y en esa media hora leemos la Biblia y tenemos 10 minutos de meditación y de compartir lo que el Señor nos habló. Y entró una persona y preguntó por algo y contestamos, pero honestamente ni caso le hicimos. Y el Espíritu Santo me dijo, ¿y para qué tanta Biblia y para qué tanta oración? Y en ese momento me paré, disculpe, ¿qué se le ofrece? ¿Qué se le ofrece? ¿En qué le podemos servir? No, es que me dijeron que traigo una necesidad y me dijeron que había reunión de oración ahorita. No la hay, pero no se preocupe, ahorita mismo vamos a mandar su petición de oración al grupo de oración. Y pedí que la ministraran. Seamos empáticos. Si alguien cae, no hagamos del árbol caído leña, ¿verdad? Tengamos ética. Ayer di dos llaves para que tengas favor con Dios y con los hombres: el agradecimiento y la honra.
Seamos agradecidos, que tengamos una ética de respeto, de honra, seamos gente confiable. Aquí en esta familia de repente vamos a saber cosas difíciles de otra gente porque te va a tocar enterarte. Esa es una verdad. Pero seamos gente confiable, que no vamos a estar exhibiendo la vida de nadie. Practiquemos el compañerismo. Entonces, entendiendo todo esto, celebremos ser parte de la iglesia. Celebremos este privilegio de parte de Dios y hagamos un esfuerzo por guardar la iglesia. Cuídala. No permitas que la ataquen. No permitas. Si hay un lugar donde están atacando la iglesia, a quien sea, ese lugar no es propicio para ti y para mí. Guárdala. Sé conciliador entre los hermanos y si puedes ser un instrumento de restauración entre ellos, hazlo. Apoya a tus pastores. Apoya a tus pastores. El Señor va a regresar por su iglesia. Y qué privilegio. Dice la palabra que cuando estemos allá ya no habrá lágrimas ni habrá sufrimiento. Ya no habrá obra que hacer. Y nos vamos a gozar todos los que estamos aquí.